La Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea convocaron la Conferencia por el Futuro de Europa como mecanismo de la participación ciudadana. El objetivo de la conferencia es dar a los ciudadanos una mayor participación en la configuración de las políticas y objetivos de la Unión Europea, impulsando la resistencia de la Unión frente a las crisis, ya sean económicas o sanitarias. Crear un nuevo foro público para el diálogo libre, inclusivo, responsable y organizado entre los europeos sobre los temas que les preocupan y tienen un impacto en su vida diaria. La declaración conjunta incluye una lista no exhaustiva de posibles temas para la conferencia, como la salud, el cambio climático, la justicia social, la transformación digital, la posición global de la Unión Europea y cómo mejorar los procesos democráticos de la Unión. Estos temas, a su vez, se corresponden con los objetivos generales de la Unión Europea, así como con las cuestiones planteadas por los ciudadanos en las encuestas. Al fin y al cabo, la gente que participa es la que se beneficia. La conferencia está dirigida por las 3 organizaciones que encabezan el proyecto, que están representadas por sus respectivos presidentes en calidad de copresidentes. Los parlamentos nacionales tendrán un estatus de observadores y en breve se creará un consejo ejecutivo que representará a las 3 instituciones por igual. Los trabajos de la conferencia serán supervisados por el Comité Ejecutivo, que programará reuniones plenarias con comentarios y seguimiento del público. La declaración conjunta describe el alcance, la organización, los objetivos y los valores de la conferencia. Sirve para organizar actividades impulsadas por los ciudadanos en colaboración con la sociedad civil y las partes interesadas a todos los niveles, incluidos los parlamentos nacionales y regionales, el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social, los interlocutores sociales y el mundo académico. Sin embargo, ¿conseguirá la Unión Europea los objetivos que plantea con el Foro por el Futuro de Europa? Este podcast lo presentarán Enrique González Guerrero, director de sección Radio Relacionate y Punto, y Carlos Gómez Arneman, vicepresidente de Beta Europa. Además, tendremos el gran honor de entrevistar a la experta en la Unión Europea y profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de Sevilla, Castilda Rueda Fernández. Bueno, pues obviamente el principal motivo de este episodio es un evento que dicen que va a cambiar el rumbo de la Unión Europea, que es la conferencia sobre el futuro de Europa. Entonces, mi primera pregunta, que digamos que es la más general para que la audiencia pueda saber un poco más, es ¿por qué se ha convocado la conferencia del futuro de Europa? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues deciros que es un privilegio para mí volver a colaborar con vosotros y en este tema tan interesante y en el que vosotros tenéis un protagonismo indiscutible. ¿Por qué se ha convocado la conferencia sobre el futuro de Europa? Pues porque era un elemento necesario para intentar una vez más la máxima participación de la sociedad civil en la construcción de lo que es la Unión Europea. Estos diálogos ciudadanos, que podemos entender que es esta nueva forma de participar con diferentes matices, no es nuevo. Sabemos que es lo que está detrás de la convención que dio lugar a la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Hoy no concebimos la Unión Europea sin la realidad de esta carta como catálogo clave. E igualmente, este diálogo, esta participación ciudadana estuvo detrás de ese intento fallido del no nato Tratado Constitución del 2004. A partir de ese momento se ha sido consciente de que había que reforzar esa participación ciudadana porque desde hace décadas la Unión Europea es consciente de que crece y se crea al lado de los ciudadanos o está condenada al fracaso. Entiendo. Y como comenzaba usted su respuesta, nos hablaba un poco de cómo nosotros, en particular, nos hablaba de cómo podemos tener cierto protagonismo en ella. Y respecto de este comentario, le quería preguntar, ¿cuál es el papel de la juventud en esta conferencia? Que la pregunta no puede ser más acertada porque el papel y el protagonismo de la juventud es clave. Solamente tenemos que darnos cuenta del título, Conferencia sobre el futuro de Europa. Y vosotros sois el futuro de esa Europa, el futuro inminente. Vosotros sois una generación que habéis nacido con la Unión Europea, sois ciudadanos europeos, habéis sido privilegiados en el programa Erasmus, habéis sido víctimas de las grandes crisis a las que se ha visto la Unión Europea en las últimas décadas y tenéis un papel clave. Necesitamos el empoderamiento de la juventud para que esa juventud pueda avanzar, pueda reforzar ese proceso de construcción. Más allá de esta situación general,
el papel de la juventud en el ámbito de la conferencia sobre el futuro de la Unión Europea está de una manera muy concreta, delimitada, en una estructura compleja que tiene de por sí la conferencia, y dentro de esa estructura hay dos vías en las cuales la juventud vais a tener un papel clave. La primera vía es a través de esa plataforma digital multilingüe, que ya está trabajando, que ya ha recogido más de 7.000 participaciones, y ahí vuestro papel va a ser clave. Pero es que además vuestro papel se ha querido reforzar porque sabéis que en esa estructura tan compleja va a tener lugar lo que se conoce con el nombre de los paneles, en los cuales participan más de 200 ciudadanos que se van a elegir de manera aleatoria, un hombre, una mujer, por cada uno de los 27 Estados miembros, pero además, indiscutiblemente, tiene que haber un tercio de población que sea de una edad entre 16 y 30 años. Vosotros sois un elemento transversal en todas las políticas de la Unión Europea, en el presente de la Unión Europea y en el futuro de la Unión Europea. A título de ejemplo, si me permitís brevemente, Carlos, Enrique, pensar que en esta situación de pandemia que estamos viviendo y en la crisis económica que está conllevando, el plan de recuperación de la Unión Europea se llama el Fondo de Nueva Generación, con lo cual este título ya es especialmente significativo de cuál va a ser vuestro protagonismo a la hora de llevarlo a cabo. Precisamente en relación a lo que se ha mencionado, y no solamente ya sobre el papel de la juventud, sino estamos ya hablando de un proyecto que era necesario, como se había comentado, hay una pregunta que es clave y que es un poco compleja en este sentido de responder, pero ¿cree que de alguna manera la Conferencia del Futuro de Europa es un poco, digamos, un preludio a lo que puede ser una refundación encubierta de esta organización? Pues posiblemente sea el nudo gordiano de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Es verdad que la propia presidenta de la Comisión ha sido muy consciente a la hora de decir la Conferencia sobre el Futuro de Europa no es la panacea, es una manera de avanzar en el proceso de construcción, pero que tenemos que ser muy conscientes de cuáles son las posibles luces con las que nos vamos a encontrar y que hay que potenciar, y obviamente también tenemos que ser conscientes, perdón, un momentito. Perdón, lo siento, lo tenía descolgado. Tenemos que ser conscientes de cuáles son esas sombras que van a aparecer a lo largo del camino. Una reformulación, una refundición de la Unión Europea a corto plazo, no. Una manera de avanzar diferente y una manera de avanzar necesaria en el momento que nos encontramos, sí. Casilda, la conferencia por el futuro la Conferencia del Futuro de Europa tiene una duración concreta, fijada, de 2 años. ¿Por qué 2 años? Ha sido todo tan peculiar y el momento que estamos viviendo, al que antes aludía de pandemia, está condicionándolo tanto que en principio se pensó que tuviese una duración de 2 años. Es decir, se tenía que haber inaugurado coincidiendo con el 70 aniversario de la declaración de Robert Schuman. Se tenía que haber inaugurado el 9 de mayo del 2020. La situación de pandemia hizo que fuera imposible, pero también es cierto y es justo resaltar que no ha sido solamente la situación de COVID, sino que desde un primer momento, y es algo preocupante, se ha puesto de manifiesto una cierta tensión entre en el papel que iban a jugar las 3 instituciones claves en esta conferencia. Ha habido un cierto roce, por ejemplo, en relación a la presidencia de la conferencia, en relación a la Comisión, al Consejo y al Parlamento Europeo. De tal manera que se ha retrasado más de lo que estaba previsto y de tal manera que, como sabéis, finalmente la inauguración de la conferencia ha tenido lugar el 9 de mayo del 2021 y lo que tenemos por delante son meses, no son 2 años, sino que es 1 año hasta el 2022, y eso hace que la intensidad de los trabajos sea todavía más significativa. No van a ser 2 años, Enrique, finalmente van a ser 1 por esas distintas circunstancias que están cruzadas.
Precisamente algo que se estaba mencionando antes es que no estamos, usted mismo acaba de mencionar que no se trataba de una refundación, sino en todo caso una nueva manera de entender cómo funciona o un nuevo camino entre la Unión Europea. La pregunta es, ¿usted cree que de verdad puede existir o cree que esto va a ser un antes y un después a la hora de cómo se interactúa o la relación entre lo que es la Unión Europea y lo que es pues, la ciudadanía en sí mismo, lo que es la sociedad civil? Pues personalmente considero que sí, que va a marcar un antes y un después. Ahora bien, con el matiz de que ese después no podemos esperar verlo muy a corto plazo, porque es una de las cuestiones que más incertidumbre genera. ¿Qué es lo que va a pasar con esos planteamientos y con esas propuestas sobre las cuales las tres instituciones tienen el compromiso de hacer un seguimiento? Porque si no, el ciudadano que ha participado se sentiría aún más desamparado. Pero si no esperamos que sea a corto plazo, porque creo que no va a ser posible, en un medio plazo y en un largo plazo posiblemente la Unión Europea tenga que volver a este método de trabajo, a esta participación, a esta acercamiento, escuchar a la sociedad a la que va dirigida sus políticas. Si no se tiene en cuenta esa voz, difícilmente podremos avanzar. Y en muy breves palabras, este método de participación novedoso, valiente, bajo mi punto de vista, ha venido para quedarse. Como dice usted, ha venido para quedarse. Y respecto a esto me gustaría hacerle otra pregunta relacionada y es, ¿este va a ser un evento único de cara al futuro, lo que es la conferencia de la Unión Europea? ¿O podremos ver más conferencias de este tipo en un plazo de 10, 20 años, incluso menos? ¿O puede que incluso de otro tipo de formas o de otro tipo de propuestas parecidas a lo que ha sido la conferencia de cara al futuro? Fundamentalmente va a depender del éxito de esta conferencia. Y en ese éxito todos nos jugamos mucho, fundamentalmente la juventud, vosotros, fundamentalmente las universidades, fundamentalmente los ayuntamientos, la capacidad que la Unión Europea tenga de llegar a esa sociedad a través de los distintos cauces, ¿no? Y dependiendo de ese éxito, os decía que posiblemente tengamos que, y se tenga que volver a este método de participación, porque si recordáis al principio de nuestras palabras decíamos que el punto de partida, con salvedades, había sido el método de la convención que dio lugar a la Carta Europea, al tratado. Sí es verdad que después pues, nos encontramos que la Unión Europea se ha visto sometida a lo que se ha conocido como la triple crisis. Curiosamente hay cuestiones que se repiten, ¿no? La crisis económica, la crisis del Brexit, la crisis de los refugiados, y eso hizo que ese método de participación se quedase ahí un poco parado hasta que de pronto se retomó por el presidente francés, el señor Macron, la presidenta de la Comisión, la señora Ursula von der Leyen, lo hizo suyo, y tenemos un método de participación de cara al futuro sin duda alguna. Bueno, también había una duda que por supuesto que creo que a todos nos surge y bueno, esto pues guarda relación con un próximo episodio que haremos sobre participación en la Unión Europea. Mi pregunta va enfocada precisamente a esto. ¿Usted cree que la conferencia sobre el futuro de Europa es, vamos a decir, la opción correcta para que la ciudadanía se sienta más europea y por tanto se anime a lo que es la participación, ya no solo en este tipo de eventos, sino lo que es la participación electoral, porque estamos hablando de que todas las elecciones que hemos tenido desde, vamos a decir, mediados del 2000, todas han ido para abajo, es decir, los números en materia de participación. Entonces, ¿usted cree que esto es la solución adecuada o vamos a decir que es un factor esencial esta conferencia o cree que se necesita mucho más esfuerzo? Si es la solución adecuada, no tengo bola de cristal para poderte responder. Si es la mejor, una de las mejores soluciones a día de hoy, sí, porque hay una desafección,
porque hay una desafección, entre otras cuestiones, porque la sociedad ve a la Unión Europea como un gurú de políticos. Y en estos momentos lo que estamos viviendo es una desafección hacia la política, pero no solamente en el ámbito de la Unión Europea, sino en el ámbito de los distintos estados. En la medida en la que se sea capaz de acercar, de concienciar, de comprometer, de escuchar, y de que esas personas que se comprometen, que participan, vean que su voz efectivamente ha tenido el cauce adecuado, pues posiblemente nos encontraremos con el elemento que tú señalabas, Carlos, con que esas elecciones al Parlamento Europeo cada vez tengan una participación más alta y que esas elecciones al Parlamento Europeo cada vez tengan una participación más alta de gente joven y que la representación en el Parlamento Europeo no esté por encima de los 40 años, sino que sea una participación en la cual ese futuro esté en manos de los que son los responsables de ese futuro. Me llama mucho la atención esta temática porque parece que estamos hablando hablamos por un lado de la ciudadanía, hablamos por otro lado de la Unión Europea, pero nos queda una figura intermedia que siempre suele tener muchísimo protagonismo dentro de todos los asuntos europeos, y son los Estados miembros de la Unión Europea, como forman parte de sus instituciones. Y me gustaría plantear la pregunta, ¿cuál es el papel de los Estados miembros dentro de la conferencia? ¿Existe realmente un papel, digamos, de intermediario en la relación entre la ciudadanía con la UE? Y de no ser así, confirmamos que existe este nuevo precedente de la forma en la que interactúan los ciudadanos con la Unión Europea sin estar los Estados miembros de por medio. Bueno, el diálogo va a ser un diálogo en el que va a haber tres elementos. El elemento de las instituciones, que tienen un papel indiscutible, y dentro de las instituciones, las tres instituciones, con ese roce, con esa, si me permitís, cierta rivalidad que se ha puesto de manifiesto desde un primer momento y que hay que trabajar mucho para que no vuelva a ser un condicionante a la hora de decidir qué se hace con esas conclusiones, porque parece ser que la presidenta de la Comisión se está sintiendo un poco desplazada, parece ser que el presidente del Parlamento ha dicho este es nuestro momento, parece ser que la presidencia rotatoria del Consejo dice sin los Estados miembros no avanzamos. Te quiero decir que ese diálogo es instituciones, sociedad civil y estados. No podemos dejar a ninguno atrás, porque en el momento que dejemos a uno de ellos atrás, volveremos a estar cometiendo errores de que no nos permitan avanzar. Por eso, la conferencia sobre el futuro de Europa es impensable sin el papel de los estados. Es impensable sin el compromiso de los estados. Es impensable sin que los estados, a lo largo y a través de sus distintas instituciones, lleven a cabo este proceso que permita dentro de unos meses saber cuál es la opinión y el futuro que tenemos que tomar. Antes de acabar, me gustaría, pues, sencillamente pedirle una reflexión, ya que estamos hablando sobre la conferencia del futuro de Europa. ¿Cuál es la Europa que a usted le gustaría ver para los próximos 10 años? Pues tal y como estabas planteando la pregunta, no dudaba. Quiero una Europa solidaria. Quiero una Europa solidaria ad intra y a la destra. Quiero una Europa solidaria entre los distintos Estados miembros. Entre todo lo que pueda pasar. Lo que pasa a un vecino pasa en mi casa. Y al mismo tiempo con lo que estamos viviendo en las últimas semanas, en situaciones que nos pueden parecer cercanas, porque son cercanas, y en otras situaciones que nos pueden parecer lejanas, pero que son igualmente cercanas. Estoy hablando, por ejemplo, del conflicto Israel-Palestina tan recrudecido en las últimas semanas. Estoy hablando de las imágenes tan desoladoras que estamos viendo en las últimas horas en la frontera con Ceuta y con Melilla. Quiero una Europa solidaria. Esa sería mi visión de Europa que me llenaría de satisfacción. Casilda, muchísimas gracias por encontrar un hueco hoy para nosotros y para todos nuestros oyentes. Muchas gracias. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Gracias por escucharnos.
Para continuar explorando los entresijos de la realidad internacional, le animamos a que escuche nuestros otros podcasts. Visite nuestro blog relacionatipunto.com y nos sigue en las redes sociales en @rrrii. Nos vemos la semana que viene.